Entramos a la recta final de Hechos Guatemala con nuestro segmento de cerca, en esta ocasión analizando pues la recta final también del proceso ordinario de legislación, en donde los diputados, hay unos que han sido señalados por polémicos y que podrían tener consecuencias en algunos aspectos que incomodan a la ciudadanía guatemalteca. Me acompaña ahora el analista político Cristian Castillo. Gracias, Cristian, por acompañarnos en esta noche en De Cerca. Joaquín, muchísimas gracias por la invitación y siempre a la orden. Coméntanos de lo que sucede en el Congreso últimamente, sobre todo esta ley de los brazaletes, que para algunos es una innovación tecnológica maravillosa, pero para otros podría traer consecuencias bastante nefastas. Vale la pena retomar tu planteamiento, Joaquín, de que estamos en la recta final del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la República, y lo que hemos visto en los últimos días es que han entrado en colisión varias iniciativas de ley que tienen periodos de tiempo establecidos, y en su mayoría, Joaquín, terminan el 30 de noviembre. Sí. Y estamos hablando concretamente del supuesto de ingresos del Estado, que le interesa particularmente al Ejecutivo, y que ahora hemos visto que ha buscado retomar algún liderazgo dentro del Legislativo. Entonces está empujando fuertemente la negociación en torno al presupuesto. Igualmente está el caso de TCQ, en donde hemos visto al presidente Morales bastante activo en cuanto a vender la idea a los legisladores de que se puede solucionar el problema por la vía que ha planteado la Procuradora General. Pero además está la ley de competencias, que esta tiene que ver precisamente con comercio, principalmente con Europa, que también tiene un periodo, una fecha límite para poder ser aprobada y entrar en vigencia. En ese contexto lo que vemos es que están entrando en colisión intereses. Vemos a una unidad nacional de la Esperanza impulsando fuertemente el tema de reformas constitucionales, que es el gran cuarto tema. Sí. Y obviamente buscando reducir el techo presupuestal del presupuesto del año entrante. Y en respuesta tenemos a un FCN que ha venido presionando por la aprobación del presupuesto y de TCQ. En medio de la dinámica de cierre de año, Joaquín, vemos una aprobación sorpresiva. Y digo particularmente sorpresiva porque es una iniciativa de ley que no necesariamente se venía discutiendo, por ejemplo, en mesas de trabajo conjunto entre legislativo y sociedad civil, como sí hemos visto en otros temas de seguridad y justicia, en donde la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales trabaja de cerca con organizaciones especializadas. Esta es una de esas leyes que parece que salen como as bajo la manga, que viene además a otras leyes que han surgido en torno al tema de justicia en el país. Y estoy hablando específicamente de la carrera judicial, que es una ley que es recientemente aprobada y que igualmente parecía contradictorio que se aprobara la ley de la carrera judicial cuando se estaban discutiendo reformas constitucionales que son más profundas. Al sector justicia. Y que son más profundas, Joaquín, y que además institucionalizan el constitucional la carrera judicial. Pero por eso fuera poco, inmediatamente después sale una propuesta respecto de redención de penas para que aquellos que se confesaban culpables pudieran negociar su pena, digamos, que es muy al estilo norteamericano, como el manejo de ese... Totalmente, digamos, y como la negociación y el regateo de la pena conlleva a que los que asumen su culpabilidad den información que sea efectiva para poder seguir investigando redes criminales. Y ahora vemos el tercero al hilo, que es esta iniciativa de ley que se aprueba de urgencia nacional, Joaquín, es decir, con 3/4 del Congreso de la República. Vemos que aquí todos se ponen de acuerdo, independientemente de que en los otros temas, en los otros 4 temas que he mencionado, hay un choque frontal y obviamente vemos posicionada la UNE y FCN confrontados muy fuertemente. En esta todos mansamente toman su decisión de votar. Me parece, Joaquín, que el gran reto que a continuación es la fiscalización, de ser aprobada, la fiscalización del proceso de compras de la tecnología necesaria para los brazaletes. Sí. Por ejemplo, porque ya tenemos un antecedente, Joaquín, que es el tema de las antenas bloqueadoras de señal de teléfono. Sí, yo lo mencioné ayer, a ver si no sucede lo mismo, porque las pusieron, pero luego no operaban, no existía la maquinaria o el software para hacerlas funcionar como se debe. Las saboteaban. O inclusive llegaron... Utilizaban radiotransmisores
el bloqueo podía ser interrumpido si los aparatos celulares eran introducidos dentro de vasos de Duroport. Es decir, la tecnología aplicada, cotidiana, aplicada a estos temas que son de delitos, ya hay un antecedente en cómo la inversión en tecnología en un contexto social como el guatemalteco debe ir acompañada de capacitación, de fortalecimiento de capacidades de quienes van a ser los usuarios. Y obviamente teníamos debate en la red el día de hoy, la capacidad de acción de una Policía Nacional Civil que seguramente va a tener que ahora garantizar los perímetros dentro de los cuales estén autorizados la movilidad de las personas que, digamos, gocen de medida sustitutiva y que tengan el brazalete, no rompan con el círculo de seguridad en el cual se les permite la movilidad. Es decir, me parece que la implementación, Joaquín, es el gran reto que viene a continuación de esta ley en particular. Del señor Chinchilla, del diputado Chinchilla, él me decía, son 2 leyes que vienen pues hechas desastre de Mariscal Zavala. Eso decía el ahora presidente del Congreso saliente. ¿Podría verse que algunos de los funcionarios públicos que están siendo acusados de ciertos casos de corrupción terminen con el brazalete y con un arresto domiciliario o con un perímetro bastante amplio para operar? Todo el país. Debemos reconocer, Joaquín, que el sistema penitenciario está en crisis desde hace 20 años, por lo menos, digamos, los últimos 20 años. El sistema penitenciario, lo único que ha sido, digamos, lo único que se ha dado en el sistema penitenciario es un deterioro sistemático y constante, a puntos como el de Regiones 1 y 2, que llevan a la cárcel inclusive a un exministro de Gobernación. Entonces, obviamente, el sistema penitenciario llega a un punto de fracaso total, en donde el Estado única y exclusivamente es capaz de garantizar la seguridad perimetral de las cárceles. No en el interior, no, sí, ya. Y tenemos el caso Lima recientemente, y tenemos en donde pareciera un dispositivo casi militar o con rasgos militares que se impulsa adentro de un centro de privación de libertad, en donde el Estado es responsable de garantizar la seguridad de quienes están adentro. Pero entonces, obviamente, no podemos desconocer que es necesario encontrar formas alternativas para atender esa crisis del sistema penitenciario. No solo se resuelve con, por ejemplo, la gran crisis que se genera en Villanueva respecto de que el alcalde y el ministro dicen la construcción de la cárcel va, y la población dice, miren señores, nos van a poner acá a los mareros o a delincuentes de alta peligrosidad en medio de un contexto urbano o cercano a áreas urbanas en donde nuestros hijos crecen. Entonces, sí es necesario y de manera urgente encontrar alternativas, porque además la prisión preventiva debiera ser la excepción. Es decir, las medidas excepcionales en Guatemala las volvemos las medidas naturales, normales, normalizamos la excepción. Y obviamente la cárcel preventiva se ha convertido en una especie de sanción anticipada. La gente, digamos, la sociedad que está harta de toda la corrupción, el abuso de poder, el abuso de autoridad, el abuso de los recursos públicos, etcétera, por parte de funcionarios del Estado, ven en la prisión preventiva una primera sanción, una primera sentencia. No obstante, la prisión preventiva tiene sus límites. No puede pasar de 1 año, y tiene ciertos rasgos. Por ejemplo, la prisión preventiva debería aplicársele a aquellos que hay presunción de que pueden influir en la investigación, pueden alterar el curso de las investigaciones o que hay riesgo de fuga. Sin embargo, por las presiones y por la indignación nacional que hay en este tema, se busca que todo el mundo vaya a parar a prisión preventiva. Y el hacinamiento es excesivo. Más de 20, digamos, sobrepasa los 20,000 privados de libertad en un sistema penitenciario diseñado o con capacidad máxima de 16,000, 17,000 privados de libertad. Entonces sí es necesario encontrar mecanismos alternativos. Va a parar a la zona 18 con mareros que tienen 20 asesinatos, que se dedican a extorsiones, que como lo escuchábamos en declaraciones de algunos mareros, se sienten más seguros adentro de las cárceles que fuera, porque adentro comen pagados por el Estado y tienen seguridad y seguramente no los van a matar. En ese sentido, sí, esta iniciativa ofrece alguna
alguna posibilidad de descompresión del sistema penitenciario. Realmente va a ser fatal, Joaquín, si esta medida es mal utilizada para garantizarle a funcionarios políticos, a funcionarios, a actores políticos o bien a aquellos que están vinculados a casos de corrupción que de manera, digamos, indirecta puedan gozar del beneficio. La iniciativa de ley tiene una argumentación particular para ciertos delitos. No en Guatemala, en materia de justicia, cualquier cosa puede pasar. Cristian, llegando ya al final del segmento y para concluir, ¿qué podemos esperar entonces del Congreso mañana y en las últimas, ¿qué serán? 3 sesiones ordinarias que quedan? Efectivamente, Joaquín, me parece que la tensión va a ser muy elevada. Presión a que se aprueben inmediatamente las reformas, la propuesta de reforma constitucional en materia de justicia ha llevado a que en el Congreso de la República los diputados, que no es solamente con esa iniciativa de ley, sino se ha la norma en los últimos periodos legislativos, a que los legisladores solamente se concreten a levantar la mano. Hoy escuchaba que algunos medios han hecho preguntas a los diputados si conocen la reforma que están aprobando en los debates, y los diputados dicen no conocerla. Entonces sí, tenemos una serie de actores políticos en el legislativo que solamente se limitan a levantar la mano bajo posiciones sectoriales, gremiales o de temor, porque muchos de ellos estarán levantando la mano con miedo a las declaraciones del embajador, que refirió que a la sociedad guatemalteca y a él en particular le gustaría ver presos a muchos más para ver si prenden. En ese sentido, me parece que las últimas 3 sesiones van a ser de mucho regateo, de mucha tensión y desafortunadamente, Joaquín, de aprobaciones poco meditadas, poco reflexionadas y poco debatidas políticamente. Sobre todo una reforma constitucional que es el pacto fundante del Estado, requiere que haya un debate político, que no puede ser sustituido, Joaquín, por diálogos de sociedad civil. La sociedad civil y la academia podemos tener diálogos eternos y permanentes, podemos llegar a acuerdos, podemos identificar áreas de confluencia, pero eso no sustituye de ninguna manera el debate calificado y el debate político para el cual hemos electo nuestros representantes al Congreso de la República. El temor que nos genera es que no haya debate, que esas 4 grandes iniciativas, Joaquín, sean aprobadas por la presión del tiempo y por negociaciones que no nos vamos a enterar, pero seguramente van a ser acuerdos políticos entre esos 2 grandes bloques que están chocando. Pues tal el año entrante y realmente, digamos, fiscalización al Ejecutivo y FCN queriendo impulsar el presupuesto, TCQ y contra los monopolios en el país. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos en esta noche en De Cerca. Pues un análisis breve pero bastante certero de lo que está sucediendo en estas últimas jornadas de trabajo en el Congreso de la República. Muchos sectores lo han dicho, se están apresurando las cosas en las reformas a la Constitución, incluso la Asociación de Constituyentes del país lo ha dicho. Hay 4 puntos que no están mal, no se está generando más presupuesto para el organismo judicial y tampoco esto se discute en la iniciativa de Plan de Gastos 2017. Las cosas que suceden en el Congreso de la República, un ciudadano ponga atención, el año entrante se podría complicar la agenda legislativa y caer en lo que se ha llamado la vieja política. Soy Joaquín Samayoa, les espero mañana a las 8 p.m. en Hechos.